Excelentísimo señor alcalde, presidente de la Corporación Municipal, compañeros y amigos. Un año más, desde el año 83, que tenemos la suerte y lo más agradable del mundo, que aquí, en esta casa andalusí, una de las más importantes de España, están celebrando el aniversario del nacimiento de Blas Infante, el padre de la patria andaluza. En primer lugar, quiero dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Sevilla y a su alcalde, hoy representado en la persona del amigo también, Juan Espada, que está aquí con nosotros, y que se celebre este año tras año, para demostrar que sin Blas Infante Andalucía no sería hoy lo que es. Sírvase también mis palabras para dar la bienvenida a la nueva corporación municipal y recordar que cualquier homenaje que se haga de la vida y obra del reconocido padre de la patria andaluza dignificará y enaltecerá la conciencia y memoria de todos los andaluces y nuestra identidad. Hay que destacar que en la conmemoración del nacimiento del padre de la patria andaluza, el espíritu, después de 130 años, sigue tan vivo como el ideal andaluz que nadie antes había sido capaz de definir. Y dicha trascendencia se comprueba cuando precisamente este año se celebra el centenario de su publicación. Hace nada menos que 100 años, Infante hablaba de que Andalucía no es una ficción, es una realidad patria cuya existencia no puede ponerse en entredicho, y así como en Cataluña una sola voz, hay una sola voz, en cambio en Andalucía no tienen aún una sola voz. Cataluña exige la provincia y Andalucía ruega. Esta es la clarividencia de un hombre sencillo que se dio a su tierra, nacido en Casares, siempre sale en Casares de nuestros actos, el 5 de julio de 1885, y pensar sus estudios universitarios de Derecho en 2 años. Conseguía su notaría antes de tener la mayoría de edad requerida, y a lo largo de su vida fue el único que tuvo que descubrir y describir el ideal andaluz que hoy sigue vigente para lograr nuestra redención y el reconocimiento de la auténtica Andalucía, por lo que sacrificó su vida por ello. Este espíritu es el que hoy intentamos mantener y transmitir a través de los fines y actividades de la Fundación Blas Infante, con una andadura de más de 30 años, desde nuestra fundación, que sigue estudiando y contra los obstáculos que se oponen hoy a la consolidación de nuestros principios, que siguen hoy tan vivos y tan necesarios de aplicar contra el primer día, desde el primer día en que se tiene a conocer. Nos encontramos con el momento preciso y más oportuno para continuar estudiando e investigando sobre la supervivencia y actualización del referido ideal, y sobre el estudio de la historia y la cultura contemporánea de nuestra comunidad, siempre bajo el prisma de la aula y el pensamiento del Blas Infante. Hay que continuar dicha labor contando siempre con la lógica adecuación a nuestra realidad social, política y cultural. Hay que conseguir el mantenimiento y la supervivencia del referido ideal, que constituye el alma y el uso y el ser de la patria andaluza. Es necesario
pero siempre que esté vigente nuestra supervivencia como pueblo de cultura. En el eco de nuestra historia queda aquel 28 de febrero en que Andalucía se reafirmó como pueblo, superando toda clase de obstáculos y apostando de forma rotunda por su estatuto de autonomía. Apostemos siempre todos por Andalucía, por su progreso y por su historia, reivindicando una sociedad civil más viva que nunca, ella misma y a través del pensamiento infantil y en el camino a nuestras representaciones públicas sirva para conseguir una sociedad más justa, más orgullosa de nuestra identidad y sobre todo más solidaria y creadora de cultura. Y como muestra de un botón, tengo hoy la suerte de presentar a Antonio Manuel Rodríguez Ramos, patrono de nuestra Fundación Blas Infante y uno de los hombres políticos más valientes que tenemos en Andalucía. Queremos que nos hable de todas sus cosas y de todas sus aventuras de joven político que lucha por Andalucía y por su tierra. Con él queda precisamente su actuación en el tema del que va a hablar, que es el año ideal andaluz. Finalmente, quiero también agradecer al gran pianista que ya nos ha tocado con gran precisión y belleza, y también a los otros artistas de la Asociación por la Defensa de la Compra, María López y Ángel Díaz, que van a actuar para nosotros. Muchas gracias a todos por acompañarnos y recordando, como siempre, como antes, como después, nuestro grito de andaluz. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva! ¡Viva! Buenas tardes. Pertenezco a la Asociación de la Copla, soy Rosa Vergara y me he encargado de la parte artística de este evento. Por tanto, me toca a mí anunciar que, como habrán visto, el pianista que estaba programado no es el que está presentado. Tenemos a Benelis Duani, una cubana de nacimiento y sevillana y andaluza de corazón. Una gran artista que, como verán, en muy poco tiempo ha preparado lo que hoy han escuchado y van a seguir escuchando. Presento ahora a María López, que interpretará la copla en mi voz. Y ya por último, Ángel Díaz cantará Granada. Muchas gracias. Dicen que la copla ha muerto. Hay quien dice que hace tiempo su sonido se olvidó. Dicen que anda malherida
Buenas tardes, presidenta, vicepresidente, señor alcalde y miembro de la corporación. Aprovechando que está el alcalde, creo que podríamos incluso sugerir que os concedieran el título de héroes civiles por venir una tarde tan calurosa como esta a recordar una fecha tan importante para Andalucía como el nacimiento de Blas Infante. El título de esta conferencia pequeña que voy a dar se llama El andaluz ideal, no el ideal andaluz. Blas Infante y el andaluz ideal. Va a ser muy breve y me gustaría dedicarla a la memoria de un cineasta andaluz que ha muerto hace muy poco, José Luis Lozano. Hay muchísimos artistas andaluces anónimos que empeñan su vida en proyectar la identidad de Andalucía que le bulle en su ventrículo. Uno de ellos es precisamente José Luis. Ha muerto sin que casi nadie se diera cuenta, ha muerto en Melilla. Y aunque solo sea este pedazo de tiempo tan breve, pero un lugar tan importante y tan simbólico como este, me gustaría, José Luis, si me estás escuchando, que sepa. No tengo costumbre de leer, normalmente hablo con el corazón, pero un amigo me recomendó que hoy, precisamente hoy, lo leyera. Y haciéndole caso también a ese amigo, voy a leer. Hermanas y hermanos andaluces, hace 100 años que se publicó el ideal andaluz y hace 130 que nació el andaluz ideal, Blas Infante. Ideal por maldito. Él mismo llegó a decir que sin ser leído seré despreciado y amado, me atrevería a añadir. A Blas Infante igual se le descuartiza como un cerro de matanza que se le venera como el cuerpo incorrupto de un santo. Y en ambos casos se le ama o se le odia por maldito, por ignorado, por desconocido, por revolucionario, por miedo a la verdad, a su verdad, que es la verdad. No hay nada más peligroso que la verdad cuando a nadie interesa escucharla. La verdad nos divide entre quienes huyen de ella y quienes merecen el castigo de encontrarla. Dice Jesús en el Evangelio de Tomás que quizá piensan los hombres que he venido a traer la paz al mundo y no saben que he venido a traer disensiones sobre la tierra, fuego, espada, guerra. Pues 5 habrá en casa, 3 estarán contra 2 y 2 contra 3, el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, y todo ello se encontrarán en soledad. Fue Blas Infante quien padeció esta soledad política a lo largo de su vida, como un enemigo del pueblo de reírse, producto del malditismo que enferma a quienes no se someten a más servidumbre que la verdad y la libertad. Blas Infante siempre fue libre. Decía que por encima de todos los estados políticos del ser humano, su estado natural es la libertad. Y siempre dijo la verdad sobre la memoria andaluza que se le iba paulatinamente revelando. Hasta que él mismo se hizo Andalucía libre. Solo entonces dejó de ser maldito para convertirse en el elegido por quienes lo maldecían. Ocurrió el 5 de julio de 1936. A la mañana siguiente, tal día como hoy, las portadas de los periódicos andaluces amanecieron con la Argonaida y el nombramiento de Blas Infante como presidente de honor de la Comisión Ejecutiva Pro Estatuto. No pudo tener mejor regalo de 51 cumpleaños que ser reconocido como el andaluz ideal. Blas Infante no militaba ni quería militar en ningún partido político porque ya militaba en el pueblo mismo, porque él ya era Andalucía. Fermín Requena llegó a escribir al respecto que Blas Infante agigantaba su personalidad a través del tiempo. Andalucía puede muy bien decirse que es él y que ir contra él es ir forzosamente contra Andalucía. Por eso, el 5 de julio de 1936 constituye su nacimiento político y su condena a muerte.
Andalucía es paradójica. Está hecha de memoria y libertad. Pero para sobrevivir, los andaluces hicimos de nuestra memoria olvido y de nuestra libertad sumisión. Olvidamos recordando y acatamos libremente. No queremos que nos recuerden cuando fuimos libres para no volver a ser reprimidos por ellos. Y lo entiendo, pero no lo consiento. Por eso, quien reivindica con justicia la memoria y la libertad de Andalucía se convierte en un ser admirablemente peligroso, como Blas Infante. Motamir decía que la prudencia consiste en no ser prudente. Blas Infante acató hasta su muerte el mandamiento del rey poeta de Sevilla, la única razón por la que este alcázar merece llamarse real. Y reivindicó su memoria andalusí en plena guerra de España contra Marruecos, lo que le costó no poder representar su obra en vida por maldito. Reivindicó a los centros andaluces como espacio de radical democracia, alma política sin cuerpo, lo que le costó su cierre y su exilio interior, la maldita dictadura de Primo de Rivera. Reivindicó la reforma agraria mediante la desposesión de las fincas improductivas, lo que le costó el odio de los malditos terratenientes. Reivindicó el origen etimológico y social de los flamencos en el trauma de los andaluces malditos porque se negaron a irse y a dejar de serlo. Y todavía hoy sigue siendo un maldito para los académicos que creen que las lenguas y las culturas se derogan como las leyes. Reivindicó la verdad sobre el complot de Balada contra los malditos que lo utilizaron contra el Estado Libre de Andalucía. Reivindicó el reconocimiento de Andalucía como pueblo natural cuando se estaban inventando los malditos Estados-nación para repartirse en Europa y provocar después la maldita guerra mundial. Reivindicó la dignidad de la política para condenar el hambre que seguía maldiciendo a Andalucía durante la Segunda República. Y a fuerza de decir verdades como puño, terminaron empuñando un fusil para matar. Respeto que recordemos institucionalmente la fecha del nacimiento de Blas Infante, pero sería imperdonable que Andalucía olvide la fecha de su asesinato. Por eso, exijamos a todas las fuerzas políticas que representan a la ciudadanía andaluza para que asistan al acto en que su propia hija evoca el recuerdo de su padre en el mismo lugar y en la misma fecha en que lo asesinaron. Aunque solo sea para no ser ingratos y devolver un átomo de la memoria y de la libertad que ahora disfrutamos por la que él se dejó la vida. Por eso creo de justicia recordar hoy, precisamente hoy, el día en que nació políticamente Blas Infante. A pesar de la importancia simbólica de la presentación del ideal andaluz en el Ateneo de Sevilla, o de las asambleas de Ronda y de Córdoba, no me cabe duda que la fecha de su alumbramiento político se corresponde con el 5 de julio de 1936. Decía Miguel Hernández, el poeta miliciano, que llegó a encontrarse con el mismo Franco cuando estuvo escondido en este alcázar, que con el asesinato de Federico García Lorca había muerto una nación de poesía. Con Blas Infante cometieron la misma infamia y la misma torpeza, porque ambos murieron antes de tiempo para no morir nunca, como las estrellas que siguen brillando en el firmamento aunque hace miles de años que se apagaron para siempre. Blas Infante se hizo nación el día en que fue elegido presidente de honor de la Comisión Ejecutiva Pro Estatuto. Nación es otra palabra tan hermosa como maldita. Deriva de nacer. En consecuencia, no hay nación sin un pacto. Los pueblos se convierten en nación cuando se postulan políticamente a sí mismos y son reconocidos como tal por los demás. El parto nacional por excelencia fue la Revolución Francesa y el parto más luminoso del pueblo andaluz ocurrió el 4 de diciembre de 1977. Poco importa que después la nación quiera o no quiera convertirse en Estado. Nación es a Estado lo que vientre a barriga.
La nación es vida porque nace de una memoria colectiva que se reivindica y se reconoce. El Estado, por el contrario, es estructura de poder, fría como un cadáver, que puede componerse de una, de varias o de ninguna nación. Lorca y Blas Infante eran naciones humanas porque estaban hechos de vida y la entregaron por los demás. Federico era una nación de poesía y Blas Infante era Andalucía. Andalucía y Blas Infante son contextos inseparables. La fundación que lleva su nombre nació con el compromiso de velar por el capital simbólico de quien se dejó la vida por Andalucía. Y creo que lo ha cumplido con dignidad hasta la fecha. De ahí que su desaparición sea imperdonable. Yo intentaré que eso no ocurra porque jamás me lo perdonaría. Y confío en que las instituciones andaluzas tampoco lo permitan porque jamás se lo perdonaría la historia ni el pueblo andaluz. Cuando decidieron matar a Blas Infante, buscaban matar a Andalucía y fracasaron. Dejar morir a la fundación que lleva su nombre equivale a dejar morir su memoria. Y fracasarán quienes lo intenten o lo consientan. Porque ahora necesitamos de nuevo de su palabra y de su obra. Precisamente ahora que vivimos una segunda transición en Andalucía, en España y en Europa. Decía Blas Infante, como si lo hubiera escrito ayer de madrugada, que no envejeció nuestra ideología sino su capa, el eufemismo, la timidez natural de los tremendamente y secularmente castigados. Nuestra renovación ideológica ha de consistir principalmente en ofrecer desde ahora nuestras aspiraciones al desnudo. Y es hora de hablar claro, quiebra de Europa y quiebra de España tradicional. Es la hora. Así es. Hablemos claro. Es la hora. La quiebra de la Europa de los mercaderes y de la austeridad es una evidencia tras el alegato democrático y social del pueblo griego. Y la quiebra de la España tradicional, una evidencia que se intenta esconder a la gente como si fuera ciega o imperfecta. Transición en política equivale a lo que en física y química llaman cambio de estado. La materia modifica, pero no su composición. Algo similar ocurrió durante la primera transición en España. Alteramos la forma del Estado sin tocar los fundamentos del nacionalcatolicismo que se contienen en su escudo, la cruz, la corona y el poder territorial. La transición confesional se cerró mediante un acuerdo económico y urgente con el Vaticano. La transición monárquica aceptando la designación franquista y la territorial sentando a los nacionalistas colores, vascos y catalanes en la mesa constituyente. Un plan que dinamitó el pueblo andaluz. La abdicación de Juan Carlos y la simbólica muerte de Suárez han cerrado la primera transición para abrir las puertas a la segunda. La inercia del nacionalcatolicismo intentará que los tres elementos del escudo de España permanezcan inmutables sin consultar a la ciudadanía. Pero la gente se ha cansado de ser ignorada y está reivindicando su legítimo derecho a participar en este proceso. Sabe que transigir y transitar son dos verbos distintos y quiere conjugarlos en primera persona del plural. A pesar de ello, la transición monárquica ha resuelto desoyendo el clamor de calle y plaza. Lo mismo está pasando con la transición confesional, al intentar que no hablemos del mayor escándalo inmobiliario de la historia, con miles de apropiaciones inconstitucionales por la jerarquía católica, desde la identitaria de la mezquita de Córdoba a monumentos locales, fincas, caminos o plazas públicas. Mucho más trabajo les costará dar la espalda a la gente en la transición territorial, al menos en el mío. El derecho a decidir se ha somatizado en la conciencia mayoritaria del pueblo catalán y contra ella no pueden disparar los tanques. Pero a diferencia de aquella primera transición, ¿dónde está hoy Andalucía? Es la hora de recuperar la voz de Blas Infante en el manifiesto a todos los andaluces y en sus intervenciones en radio o en los balcones de Cádiz o Sevilla, izando la argonaina, cuando ya era reconocido unánimemente como nación humana encarnada en el andaluz ideal.
Aquel contexto político era el de una república federal. Sin duda, ahí radica la clave para el futuro. Ante una más que probable reforma constitucional o proceso constituyente, como entonces, nuestra bandera republicana será la blanca y verde, y como entonces, abierta a la federación con otros pueblos del Estado. Aquella unidad contra los privilegios que pedía Blas Infante en 1936 y que fue abortada con su asesinato y el de la Segunda República, la conseguimos por derecho propio y para exigir justicia social el pueblo andaluz. Sin duda, es la hazaña más radiante de nuestro pueblo en nuestra historia moderna. El reconocimiento de Andalucía como sujeto político tiene el rango simbólico de autodeterminación nacional y su estatuto de autonomía tiene el rango de constitución en un futuro proceso federativo, porque tanto nuestro reconocimiento político como nuestra norma fundamental precisaron de la aprobación popular mediante referéndum. No fue la decisión del gobernador de una colonia, sino la expresión fundacional del pueblo andaluz, de un pueblo libre. En consecuencia, Andalucía debe considerar como traición histórica y democrática la renuncia de 1 milímetro al máximo nivel de autonomía y competencias que conseguimos. Por eso es imprescindible que ante la ausencia de un andaluz ideal como Blas Infante, nos defienda una legión de andaluces con ideales en esta segunda transición que se nos avecina. Y si la memoria de Andalucía, como la de Blas Infante, está hecha de vida, gritemos viva. Y si está hecha de libertad, gritemos libre. ¡Viva Andalucía libre! ¡Viva!
el libro suyo del complot de Andalucía. Y miren por dónde yo sabía que estaba allí, abro y me cuento lo que yo quería decir. Y digo, señores, esto no es mío, ni es cosa que yo me haya inventado. Aquí lo tenéis escrito por ahí en el año 31. Y era efectivamente así, no era como lo querían hacer. Bueno, excelentísimo señor alcalde, todos los amigos que están aquí, todos los que vienen a todos los actos y los que no vienen y los que seguirán viniendo. Así que, antes que nada, deseo felicitar a la excelentísima Corporación Municipal de Sevilla y a su alcalde, señor Juan Espada, en su nueva andadura, en nombre de la Fundación La Infante y en el mío propio, y desearle toda la suerte del mundo en el desarrollo de su gestión. También quiero agradecer a la anterior corporación todo el cariño y respeto que siempre tuvieron a la figura de la Infante. Un año más, desde el emblemático lugar donde nos encontramos, conmemorando el aniversario del nacimiento del padre de la patria andaluza, me van a permitir, desde esta tribuna privilegiada, acercarme un poco más a la figura que nos enseña a comprender el alma y el genio de Andalucía. En palabras de Juan Antonio Lacomba, tal vez nunca un hombre decide la historia, pero sí hay muchas ocasiones en que ciertas individualidades juegan un papel absolutamente determinante en un proceso histórico. La biografía de Blas Infante, por todo ello, viene a ser en buena parte la historia del esfuerzo por la recuperación material y moral de Andalucía. Así lo han entendido los estudiosos de su vida y obra. Muchos de ellos se encuentran entre los miembros de la Fundación Blas Infante, que desde hace 30 años viene incansablemente perpetuando y dignificando su memoria. Es un esfuerzo que merece la pena a pesar de las dificultades que encontramos en nuestro país. Descubrimos a un hombre que a medida que el tiempo transcurre se agiganta día a día. Blas Infante es humanidad, coherencia, ética. Cada vez que repaso su vida, sus actuaciones, tanto en su vida familiar, profesional, política, escritos, recuerdos, lo convierten en hombre, con mayúsculas, hasta el final de su vida, hasta la tremenda hora del sacrificio. Nunca, ni en los momentos más duros, perdió la fe y el sentido de responsabilidad. Nunca estuvo más alta la dignidad de Andalucía pudieron fusilarlo, pero no abatirlo ni humillarlo. Luego, una fosa común y silencio. En este año, en sí, que se cumple el centenario de la primera edición del Ideal Andaluz, volvamos a escuchar con más fuerza y vigencia si cabe. Decía Blas Infante. En 1914, en su Ideal Andaluz, Andaluz necesita de su juventud, pero de la juventud honrada, de la juventud trabajadora, de la que pone sus ideales fuera del camillado por la popularidad, cuando no por la indignidad política. Y entiendo así que al hablar de juventud no me refiero a la de los años. Ante el ideal no hay otra juventud que la juventud eterna de las almas generosas, siempre dispuestas para el sacrificio. No se puede querer aquello que no se conoce, por eso debemos de estudiar, conocer, profundizar, pensar más y más en nuestra tierra juvenil. Es responsabilidad de todos, andaluces de todos los campos y partidos. Venid a esta labor los hombres de ideas más opuestas, unidos por el ideal de una Andalucía grande y redimida. En palabras de José Luis Ortiz de Lanzagorta, este es el hombre, sin querer, sin pretenderlo, sin ambicionar y
liderado alguno por su propio trabajo intelectual de nuestra vocación, por su constante estudio de la historia de Andalucía y por la continuada difusión que realizó de todos sus conocimientos entre los hermanos de su pueblo, le van a dar un liderado que le venía mucho para hacer de la política el instrumento. Y muy estrecho, sin embargo, para llevar una auténtica política sobre la Andalucía olvidada y definida. Por eso, cada vez que honremos su memoria, pondremos un granito de arena para luchar y divulgar todo aquello por lo que diera su vida, que no fue otra cosa que engrandecer a nuestra tierra andaluza. ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Viva! Querida María Ángeles, en primer lugar, Pedro, queridos compañeros y compañeras de corporación, amigos y amigas todas, Antonio, enhorabuena por tu magnífica conferencia. Estamos en una calurosa tarde, muy calurosa, solo se ven abanicos moviéndose, más abanicos que caras como posible. Pero es verdad que, como decía Antonio, es de héroes, aguantar aquí estoicamente esta tarde rigurosa de que nos ha tocado. Siento que el aire acondicionado no era una realidad patente, pero sí es cierto que el homenaje un año más al padre de la patria andaluza, a Blas Infante, merezca y concite el interés de todas las personas que hoy hemos venido aquí. Como me decían cuando llegaba, unas veces, unos años, un poquito más personas, otras menos, este año, ¿verdad, María Ángeles? Lleno hasta la bandera. Por tanto, una satisfacción y un honor estar aquí hoy, sin duda, como alcalde de Sevilla, que es el primer año, en este caso, en el que me toca representar a la corporación como alcalde, y hacerlo en un acto como este, evidentemente, siempre es una magnífica oportunidad. Y hacerlo, además, como se ha dicho aquí, en el 130 aniversario del nacimiento de Blas Infante y con 100 años de ese ideal andaluz. La verdad me ha gustado ese juego de palabras entre un andaluz ideal y muchos andaluces con ideales, Antonio. Creo que evidentemente lo que debe ser un homenaje como este, que en definitiva puede tener muchos enfoques, pero el primero de ellos y el fundamental, es recordar, es evocar, es reconocer el papel que en la historia jugó un hombre como Blas Infante en la tierra de Andalucía, en nuestra tierra, un papel histórico, un papel precursor, un papel que sin duda marcó la historia de esta tierra. Se puede hacer de muchas formas. Sin duda tiene que generar y tiene que llevarnos a ese pellizco que creo que Antonio ha conseguido sobradamente con sus palabras de poner cada año a Andalucía ante la reflexión y ante la autocrítica de dónde estamos, qué somos y qué queremos ser. Y por tanto, una magnífica oportunidad para que el conocimiento y el homenaje suponga siempre un paso adelante en la historia de esta tierra, un paso adelante en el orgullo y en la ambición de Andalucía que debemos tener todos y todas. El domingo tuvimos también la oportunidad de hacer ese homenaje en el Parlamento. Y estoy de acuerdo también en que no debemos perder ese homenaje en la carretera Carmona. Porque cada uno tiene su explicación, cada uno tiene su razón de ser y sin duda todos deben de ser recordados y cada uno con un acento y una singularidad especial. Hoy en este caso, y agradeciendo además a la pianista el esfuerzo que ha hecho, el de hoy se trata del homenaje que la Fundación Blas Infante del Ayuntamiento de Sevilla hace cada año y por tanto desde el mayor cariño y desde el reconocimiento y por supuesto, y sobra decirlo, desde mi compromiso como alcalde y el reconocimiento al trabajo de la Fundación Blas Infante y por tanto
el renovado compromiso de este ayuntamiento, de esta actual corporación del Ayuntamiento de Sevilla, por seguir trabajando, colaborando y apoyando la labor que realicen. Vaya eso por delante. Los andaluces, desde nuestro Parlamento, lo nombramos padre de la patria andaluza. Y lo cierto es que le debemos una parte sustancial, como se ha dicho aquí muy bien, de nuestra identidad. La bandera, el escudo, nuestro himno, pero sin duda mucho más, mucha más. Una forma de entender a Andalucía, una forma de anticiparse a los tiempos, una forma, en definitiva, de expresarse como andaluz, con coraje, como andaluz que quería que Andalucía tuviera su lugar en la historia, tuviera su sitio, y los andaluces fuéramos de nuestro futuro. Son esos símbolos que son sin duda una parte esencial de su herencia, pero no su única herencia. Visionario, sin duda. Blas Infante entendió a Andalucía desde la sabiduría de su pueblo, un pueblo que, privado de educación y de derechos, supo sin embargo crear una cultura propia. Los andaluces sufrimos 1000 derrotas, pero nunca hemos sido un pueblo vencido. Y la verdad, cada año que he podido disfrutar de homenajes como este, he escuchado a María Ángeles evocar y homenajear a su padre leyéndonos palabras de Blas Infante, citas de su obra y de su bibliografía. Creo que es la mejor manera de homenajear a Blas Infante. Ni siquiera interpretarlo, sencillamente conocerlo, leerlo. Y cuando lo hacemos además escuchándote a ti, sin duda mucho mejor. Estoy encantado de que ya te hayas recuperado y vuelvas a estar en todo y cada uno de los actos en los que siempre se espera tu presencia. Esa luz, esa alegría, esa capacidad de darle sentido a la vida, de construir identidad, la recogió como nadie Blas Infante desde su compromiso con su tierra y sobre todo con sus hombres y sus mujeres. No es un legado esencialista ni excluyente el que nos deja. La Andalucía de Blas Infante es una tierra abierta, una comunidad que ha crecido y que crece haciendo de todas las culturas su cultura. Una tierra de convivencia, de creencias y de respeto. Algunas de sus ideas expresadas en el lenguaje de la época apuntaban a soluciones que, increíblemente, como te escuchamos cada año, tienen vigencia y que nos sirven de señal para el mundo. Ese mundo de esa segunda transición en la que sin duda ya las soluciones o las respuestas a los problemas tienen que ser otras a las que hemos dado estos años atrás. Y el que no comprenda eso sí que no está leyendo bien las circunstancias de la historia en la que vivimos en estos momentos. Su idea de los trabajadores del campo, su relación con la naturaleza, con la cultura, con la educación, pilar fundamental para la dignidad de las personas y también de la sociedad. Su interpretación en definitiva de Andalucía, de los andaluces, de su tierra y de qué debíamos hacer sencillamente para seguir avanzando y dignificar nuestra condición humana. Blas Infante nació en Casares, bellísimo pueblo de la Sierra de Málaga, estudió en Granada, pero eligió Sevilla, muy cerca de la capital, en Coria, como último destino de su profesión de notario. Y Sevilla, esta ciudad como foro de inquietudes en nuestro Ateneo. Aquí en Sevilla leyó por primera vez ese ideal, que hoy también homenajean en el Ateneo. Se relacionó con pensadores y políticos que quisieron construir una España, una Andalucía en democracia. En Sevilla fundó su compromiso político y en Villalegría, la casa de sus sueños, escribió la gran parte de su obra y su estudio. Incansable. Nuestra historia, nuestra música, nuestras costumbres, pero sin duda, como decía Antonio, un hombre maldito. Un hombre de paz y de luz, un hombre maldito. Un hombre de diálogo y de respeto. El hombre que nos vincula cuando cantamos el himno y decimos que queremos esa Andalucía libre por España y por la humanidad. Mensajes sin duda abiertos, como los tiempos que vivimos. Mensajes para una ciudad y una sociedad que debe ser cada vez más abierta al diálogo senso, en la que no debemos olvidar nunca el sentir de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, pero sobre todo no debemos olvidar nunca nuestros ideales y nuestros valores. Valores de dignidad, de convivencia y de respeto. Hoy que rendimos homenaje al padre de la patria andaluza, Blas Infante, que fue asesinado por la sinrazón de los enemigos de la libertad, un hombre que siempre propició la iniciativa, el diálogo y el consenso. Diálogo